empiezo y me presento, vale. Espera, inicio yo. ¿Listo? Vale. Muy buenos días, mi nombre es Luz Adriana Barrera Roa, pertenezco al curso Didáctica de la carrera Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy realizaré el acercamiento a los actores de la materia didáctica y me acompaña el profe Freddy Clavijo Ramírez. Muy buenos días, profe. Muy buenos días, Luz Adriana, ¿cómo estás? Bien, bien, profe. Bueno, Bueno. entonces quisiera realizarte hoy la entrevista. Te explico en qué consiste. Vamos a realizar 15 preguntas. Ya queda decisión tuya si la respondes lo más breve posible cada pregunta que te voy a realizar. ¿Listo? De acuerdo. Bueno, demos inicio. Entonces, número 1. ¿Usted qué piensa de la didáctica? Bueno, a Perdón. ver, primero que todo me voy a presentar, ¿no? Mi nombre es John Freddy Clavijo, soy licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío. Tengo una maestría en traducción de inglés a español, español-inglés de la Universidad Complutense de Madrid. He trabajado pues en varias universidades como profesor de algunas maestrías. He también trabajado en las instituciones públicas, en el magisterio, allá en Los Llanos, en Puerto López, en Cumatal, y ahora estoy trabajando como profesor aquí en Armenia, Quindío. Bueno, entonces, pues, ¿me podría repetir la pregunta? ¿Cuál es? Listo, claro que sí. Qué pena, profe, la había enunciado pues Sí. no correctamente. Entonces, ¿usted qué piensa sobre la didáctica? Eh, Perdón, ¿usted piensa que si la didáctica puede ser estudiada o aprendida por medio de una práctica frecuente o de manera teórica? Bueno, a ver, a mí en cuanto a la didáctica me parece que es fundamental a la hora de enseñar. Es una herramienta, pues, de verdad que nosotros tenemos como docentes siempre la tarea de conocerla, ¿sí? De saber de qué manera es que usted debe emplearla, porque a través de ella es que los estudiantes, pues, logran obtener el conocimiento. Pues la didáctica, normalmente primero uno llega a la teoría, ¿no? Primero uno a veces aborda la teoría, la estudia, la lee, la practica, ¿sí? Y yo creo que a través de la experiencia que uno va teniendo a medida que va enseñando y la va utilizando, pues se va afianzando. Y esa didáctica nos lleva a que cada vez que nosotros, a través de la enseñanza, de la experiencia que se tiene en el aula sobre todo, pues nos va haciendo como más empoderados, nos va dando más ideas o nos abre los caminos de qué manera es que tenemos que ir llegando nosotros a los estudiantes, ¿sí? Muchas veces es más la experiencia, ¿sí? La práctica que la teoría. Nosotros, por ejemplo, cuando salimos a veces de la universidad, pues contamos con mucha teoría y leemos mucho y nos toca hacer muchos talleres y todo eso, pero ya al momento de enfrentarnos al estudiante es que en realidad comenzamos a entender cuáles son los pasos o los caminos que debemos seguir. Entonces yo diría que más la práctica, la experiencia, ¿sí? Ok, profe, me pareció una respuesta muy completa. Entonces, continuemos con la número 2. ¿Considera usted que la didáctica debe ser parte importante a la hora de dictar una clase? Claro, obviamente la didáctica es la herramienta que nosotros tenemos. Es como cuando alguien va a construir una casa o un obrero debe llevar sus herramientas, ¿sí o no? Al igual el docente también tiene que tener un enfoque pedagógico, tiene que tener una metodología, tiene que tener unos pactos de aula y en sí tiene que tener también una didáctica, ¿sí? Que es la manera en que usted va a enseñar ese tema a los estudiantes. ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Sí me entiende? A veces se utiliza
muchos juegos, otras veces lleva otros materiales, el tablero, videos. Entonces, eso hace parte como de la herramienta de nosotros para poder dictar la clase, porque no es solamente que usted pues se lo sepa todo y maneje muy bien el tema, pero tiene que tener otros elementos que contribuyen al buen desempeño, al buen aprendizaje del estudiante. Listo, profe. Continuamos con la número 3. ¿Cuál ha sido la dificultad más notoria en los estudiantes a la hora de enseñar? Eso sí, de verdad, a veces a uno pues le preocupa mucho. Aquí en Colombia, y yo creo que en muchas partes del mundo, ¿no? Eh, Nosotros como profesores de un segundo idioma, de inglés, entonces, sobre todo que nosotros trabajamos más en inglés, a veces pues vemos que los estudiantes no son conscientes de la importancia que tiene un segundo idioma en su vida, ¿sí? No solamente para su vida profesional, laboral o académica, sino también a veces, por ejemplo, que cuando se aprende un segundo idioma, pues obviamente la capacidad intelectual, la madurez cognitiva del estudiante se amplía, o también a veces el espectro académico de ellos, pues obviamente es más amplio y más grande, y pues no lo toman como en serio, únicamente es como llegar ahí al colegio, medio hacer la tarea, aprenderla y pasar la nota y ya está. O sea, ellos no lo hacen por aprender, sino por una nota, como por pasar el bachillerato, por ejemplo. Y tú vas y les preguntas a veces, bueno, ¿y qué aprendió de inglés? Ah, yo no sé, yo iba ahí y yo me ponía y hacía la tarea y ya, pero yo no sé. Entonces, a veces eso es como la dificultad más grande que nosotros tenemos. Además de eso, también a veces es el contexto. Nosotros tenemos un problema muy grande y es el contexto en el cual nosotros impartimos las lecciones de inglés. Muchas veces los muchachos ven que como que eso no tiene ninguna aplicación en su vida futura, porque muchos dicen, no, yo para qué estudio inglés si yo no voy a ir a Estados Unidos, o yo para qué estudio inglés si yo no voy a trabajar en eso. Pero resulta que obviamente a nivel global estamos cada vez más cercanos y con el Internet y los negocios internacionales y el comercio internacional. Entonces necesitamos el inglés para poder avanzar, para poder mejorar, ¿sí? Además, casi todo el conocimiento de la tecnología, de la medicina, de los avances científicos, todo eso vienen dados en inglés. Entonces yo creo que es muy importante, pero ellos todavía no tienen conciencia. O sea, yo diría que es eso, el desconocimiento que ellos tienen del uso del inglés. Concuerdo con su respuesta, profe. Cuarto, ¿qué métodos didácticos utiliza para generar conocimiento en sus estudiantes? Nombra dos. Bueno, a ver, pues casi siempre que nosotros trabajamos con los chicos más pequeños, trabajamos con el Total Physical Response. Eh, pues ese método es muy bueno porque obviamente ellos aprenden muy naturalmente y casi todo es a base de imitación, ¿cierto? Aunque a veces hay profes que no les gusta porque se ve como muy impositivo, pero a mí me parecía que a los niños aprendían mucho imitando al profesor y en cuanto a la pronunciación era bueno, ¿sí? Ya, por ejemplo, después, pues se podría también a veces trabajar con otros métodos que pues se podrían mezclar varios, ¿sí me entiende? Yo a veces no era como muy seguidor de estar en una regla, sino que me gustaba ser muy ecléptico en cuanto a las herramientas que utilizaba. Entonces, a veces me gustaba un poco de condicionamiento, otras veces translation, ¿sí? Y otros que quizás a veces eran como, pues, los chicos no lo veían como muy cómodo, pero era importante. Por ejemplo, la Sayestopedia es muy bueno, por ejemplo, colocarles a ellos música, que estén un poquitico relajados, que vayan haciendo los talleres y no haya como tanta presión ni nada de eso.
Pero en sí que yo tuviera como un método definido para trabajar o una herramienta didáctica que yo diga, yo he trabajado solamente con esta, ¿no? Uno a través de la experiencia va mirando que hay diferentes formas de aprendizaje, que los estudiantes son unos muy buenos para pronunciar, otros son muy buenos para hablar, otros son muy buenos para escribir, otros son muy buenos en gramática y uno pues va como tratando como de establecer todos esas virtudes o esas ventajas que tienen ellos y sacar como algo productivo en cada uno de ellos, ¿sí? O sea, el ecléctico es muy bueno, a mí me parece. Ok. Vale. Quinta pregunta. Para usted, ¿qué es lo más importante en el proceso didáctico? Bueno, nosotros cuando iniciamos en el proceso didáctico, yo creo que primero que todo es dejar eh, muy bien como afirmados los objetivos, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de lo que usted va a enseñar? ¿Sí? ¿Cuál es, o a dónde pretende usted llegar con lo que usted va a enseñar o que el estudiante llegue? Entonces yo creo que lo principal, lo primordial es establecer unos objetivos claros y que sean sencillos, que no sean cosas así como complicadas, que los estudiantes tengan a veces a veces verse frustrados porque no aprenden lo que el profesor trata como de enseñarles. Entonces, para mí yo creo que primero que todo establecer el objetivo y los pasos a seguir a través del objetivo que usted va a llegar, ¿sí me entiende? O sea, establecer siempre los pasos y las metas en el proceso. Vale. Sexta. ¿Qué método didáctico ha sido el más efectivo durante el último año? Bueno, en el último año hemos tenido mucha dificultad porque ya sabes que hemos venido trabajando a nivel pues, virtual y pues de verdad que es muy difícil a través de la virtualidad tratar como de utilizar mucha metodología, muchas herramientas didácticas, pero pues se ha visto que a través, por ejemplo, de videos, pues ya tenemos, por ejemplo, la ventaja de estar en el computador y obviamente, pues colocándoles los videos es una forma buena de trabajar. También a veces la imitación ellos, por ejemplo, si hablemos acerca de los métodos audiovisuales, los medios audiovisuales, yo he colocado algunas pautas en las cuales ellos, por ejemplo, ven la actuación de un grupo de estudiantes, ¿sí? Y pues obviamente les coloco eso y que ellos hagan algo similar, como una entrevista, como una presentación, como un roleplay, ¿sí? En el cual ellos actúan y me envían el video, me envían el audio de lo que hicieron, el diálogo que construyeron. Y pues ha servido porque sí, de verdad que ha sido efectivo. Hay algunos que yo los veo están como despegando y han aprendido. Entonces, yo digo que quizás todos estos medios audiovisuales pues nos ha ayudado mucho durante la pandemia, ¿sí? Sí, profe, han sido pues bastante importantes todos estos medios audiovisuales, eh, importantísimos. Sí, en Vale, la época de la pandemia ha tocado así. Ujú. sí. Séptimo, desde su punto de vista, ¿cómo describiría el proceso de aprendizaje de los estudiantes en Colombia? El proceso de aprendizaje eh, es muy lento, es muy lento. De verdad que a veces digo yo que hay muchas dificultades, ¿cierto? No podemos como achacarle esto simplemente a los medios, que a veces decimos nosotros que no tenemos los medios, no tenemos las herramientas, no. Yo digo que es la falta a veces de voluntad y que de verdad que sí nosotros somos muy cómodos, los colombianos somos sí, sumamente cómodos y al ver que a veces no hay como mucho futuro, que no hay como mucho horizonte laboral,
pues los muchachos están muy desmotivados y yo veo que eso como que a veces frena el desarrollo del proceso de aprendizaje, ¿sí? Cuando no hay como en verdad una meta así clara para ellos, cuando ellos no tienen como establecidas unos modelos de vida, ¿sí? Unos procesos que yo diga que ellos ya más o menos vienen dispuestos a trabajar porque ya saben para dónde van, ¿sí me entienden? Entonces es muy incierto la vida de los muchachos, y ellos no saben qué es lo que van a hacer de su vida en el futuro, y entonces es difícil que a veces ellos como que se motiven a hacer las cosas porque ellos a veces van dando vueltas para un lado y para el otro, pero no saben a dónde van a llegar y no tienen establecido cuál debe ser el proceso que deben seguir. Y eso a veces dificulta mucho, ¿sí? Entonces yo creo que es muy lento por eso. Yo digo que es muy lento y es difícil. Sí, profe, en pocas palabras, pues el proceso de aprendizaje en los chicos va como muy disperso, ya que no tienen clara pues el objetivo para el cual se quieren enfocar. Sí, sí. Octavo, ¿por qué es importante el método didáctico en el aprendizaje? ¿Por qué es importante eso? Porque obviamente si usted tiene una didáctica, es más fácil buscar el camino que usted debe seguir para poder llegar a una meta de aprendizaje, ¿sí? Al objetivo. Esa es la herramienta. O sea, si nosotros, por ejemplo, queremos llegar a un lugar y ya tenemos establecida cuál es la vía, cuál es el camino, cuál es la ruta que tenemos que hacer, pues obviamente vamos a llegar más rápido y más seguros. Entonces yo creo que la didáctica es eso, la didáctica nos sirve como camino, como vía para poder llegar a la meta de aprendizaje. Entonces eso es importantísimo, por eso. Ok, profe. Novena, exprese su propio concepto de educar. Educar para mí, yo siempre lo he visto como un cambio de comportamiento en la persona que redunda en el bienestar de él y de su entorno, ¿sí? Para mí, una persona que se educa, obviamente le va a cambiar como su vida, va a mejorar mucho su vida, y además si mejora la de él, pues mejora la de su familia, la de la sociedad, la de la gente. Y educar en sí a mí me parece que es como generar buenos comportamientos en las personas y motivaciones hacia vivir bien, ¿sí? Yo digo que cuando uno habla de educar no es simplemente llenar una mente de conocimientos, sino también como de buenas maneras, de buenos comportamientos, de buenas prácticas, sobre todo ahora que nosotros necesitamos que la gente tenga tanta ética y que sea tan consciente de su entorno. Entonces yo digo que educar es cambiar el pensamiento de las personas para mejorar la vida de todos. Ok, profe, pues para la siguiente, la décima, voy a iniciar con un enunciado. Entonces, dentro de la educación existen leyes que caracterizan el profesional docente educativo. Una de esas leyes son identificar el problema, tener claro el objetivo, preparar el contenido, usar un método, tener en cuenta la forma y el medio y siempre realizar una evaluación. En su experiencia y conocimiento personal, ¿cuál de estas leyes son las que más aplica dentro del aula y cuáles definitivamente nunca ejecuta? Pues a ver, yo creo que de esas leyes hay que identificar el problema. Creo que todo a través de usted identificar el problema, él le va dando las soluciones y los pasos a seguir. Esa no se puede dejar de lado por ningún motivo, ¿sí? Ya después establecer una vía, establecer como un camino en el cual usted puede llegar hacia ella, que sería como la didáctica o el enfoque pedagógico que le puede dar a la solución de ese problema, ¿sí? En cuanto hablamos de educación.
Ajá. Y la evaluación, porque es para ver si se aprendió, si adquirieron todos los conocimientos que se necesitan para la solución del problema. Entonces yo digo que esas tres serían como fundamentales, además de saber a quién va dirigido el aprendizaje. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que cada persona es muy distinta y aprende de una manera muy diferente, ¿sí? Incluso los saberes previos, ¿sí? O los presaberes, eso también a veces a nosotros nos sirve mucho para apoyarnos en qué es lo que nosotros tenemos que enseñarle al estudiante. Definitivamente, pues no se puede dejar de lado a ninguna. No, no, Entonces, no. A mí me parece que bastante. todas las que estuvo mencionando ahí, las que están mencionadas, pues obviamente son muy importantes. Ok, bueno, continuemos. 11. En su criterio personal, ¿cree usted que los docentes universitarios que actualmente son promovidos están altamente capacitados para dar respuesta a las exigencias sociales que nacen en un entorno educativo? Pues yo lo voy a contar por experiencia propia, ¿sí? Ajá. Cuando uno sale de la universidad, uno sale, pues no, que sale muy contento porque va a trabajar, que va a preparar las cosas, es muy juicioso en su teoría, su metodología, pero al llegar al salón, usted se encuentra con un mundo totalmente distinto al que usted esperaba. Encuentra el desorden, la indisciplina, la falta de interés, la apatía, y entonces usted en ese momento pues tiene que plantearse de verdad cuál puede ser las otras herramientas que usted necesita para poder llegar a controlar toda esa cantidad de problemas que se le presentan en un aula. Y pues además de la falta de aprendizaje de los muchachos o de la falta de conocimientos y todo eso. Y que usted obviamente puede tenerlos, porque usted sale de la universidad a veces bien preparado para dar su clase, pero usted no se esperaba una cosa de esas. Usted esperaba que todo el mundo estuviera sentadito y que todos estuvieran motivados y con ganas de aprender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ahí ya usted se cuestiona y usted comienza a pensar, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que mirar o qué tengo que aprender para poder llegar como a manejar eso? Además de la psicología, además de la empatía, el carisma que debe tener un docente, porque un docente prácticamente debe tener de verdad muy buena empatía con todos los estudiantes y conocer bien al menos cuál es la problemática que sucede en su entorno, qué es lo que hacen las familias, de qué viven, saber más o menos cuál es como el estado de conciencia de cada uno de los estudiantes. Y entonces, pues uno puede decir que no sale totalmente preparado para enfrentarse al ámbito educativo, ¿sí me entiende? Que quizá usted teóricamente puede conocer muchas cosas, pero ya en la práctica usted tiene que a veces desdoblarse, ¿sí me entiende? Usted tiene que comenzar a aprender otras cosas. ¿Y cómo se aprende? A través de la experiencia. Y yo digo que uno aprende más enseñando que estudiando, ¿sí? La mayoría de las cosas, por ejemplo, que yo he aprendido, las he aprendido más afuera de la universidad que dentro de la universidad, más en el salón, ¿sí? Compartiendo con los muchachos, mirando cuáles son los problemas y eso lo va formando a uno también. Entonces, pues yo creo que se quedaría corto uno diciendo que sí, que los estudiantes de la universidad cuando salen ya con su título profesional están totalmente preparados para dar una muy buena clase, ¿sí? Eh, Puede que tenga mucho conocimiento y muy buen manejo pedagógico, muy buena didáctica y todo eso, pero la experiencia de verdad que forma mucho a los docentes. Ok, profe, muy buena reflexión sobre ese ámbito que es sumamente importante y significativa.
Listo, entonces número 12. ¿Cree usted que el docente debe crear vínculo respecto a las necesidades emocionales del estudiante? Pues emocionalmente, pues el docente debe tener cierta empatía, ¿cierto?, con el estudiante. Y obviamente a veces uno le puede dar a un estudiante un poco más de tolerancia, tenerle más paciencia, obviamente porque usted conoce ya como docente cuál es ese estudiante, qué problema tiene ese estudiante. Entonces, pues no es generar un vínculo emocional, ¿no? Porque a veces eso puede ser contraproducente, ¿sí? Yo digo que más bien es tener como una empatía con el estudiante y poder ayudarlo, mirar de qué manera le puede colaborar, de qué manera usted como docente puede encontrar cuáles son las falencias de ese estudiante a la hora de aprender, ¿sí? Y colaborarle en esas partes que tiene tanta dificultad, ¿sí? Porque pues cuando ya hablamos de un vínculo emocional, a veces pues podemos pensar que podemos como ir a suplir la figura paternal o fraternal y todo eso, y yo creo que hasta allá no podemos llegar. Yo creo que más bien es vernos como alguien que ayuda al estudiante a mejorar su forma de vivir, que pueda salir adelante, que lo pueda superar algunos problemas, ¿sí? Ok, profe. Entonces, número 13. ¿La motivación por parte de los docentes es una herramienta didáctica? Sí, claro, sí, la motivación es fundamental para poder nosotros impartir una clase. Si un docente está desmotivado, pues no hay esa sinergia, no hay esa comunicación efectiva con el estudiante, no hay esa transmisión de conocimiento. Cuando usted ve a un docente que está desmotivado, que tiene pereza, que usted lo ve que como que él vaya obligado y que no le gusta lo que está haciendo, pues obviamente el estudiante se da cuenta, el estudiante, verdad que a veces es muy intuitivo y se da cuenta de que este docente como que viene aquí es obligado y únicamente por el sueldo, pero no tiene ninguna motivación, ¿sí me entiende? Entonces es importantísimo estar motivado a la hora de llegar a la clase, de hacer un buen ambiente, que el estudiante se sienta cómodo y que de verdad que lo que le está haciendo le está poniendo el alma, el corazón a las cosas. Es importantísimo. Concuerdo con tu respuesta y en realidad sí es demasiado importante. Sí, claro. Ok, número 14. ¿Es requisito del docente asociar el contenido de la clase con la vida cotidiana del estudiante? Yo diría que sí, yo diría que es muy importante, porque eso motiva al estudiante. Cuando usted asocia, por ejemplo, su clase a situaciones cotidianas que vive el estudiante, pues él obviamente se va a ver más inmerso en el proceso de aprendizaje y él va a estar obviamente más motivado, porque son cosas que él las ha vivido y las puede como evidenciar en las cosas que usted le está enseñando, ¿sí? Por ejemplo, usted le va a hablar de contaminación al estudiante o le va a hablar acerca de problemas de salud y pues obviamente usted integra los problemas que se pueden vivir ahí en su región, en su municipio, en su zona y las integra hacia lo que usted está enseñando, hacia la solución de los problemas que pueden presentar, él le puede aportar mucho, ¿sí? Y la participación va a ser mucho mayor. Entonces yo digo que es muy importante asociarlo, el conocimiento a lo que usted va a enseñar, ¿sí? El tema, la temática con la vida cotidiana del estudiante. Es muy bueno esa parte, ¿sí? De vincular esas dos partes. Ujú. Ok, profe.
Y como última, ya para culminar la entrevista, tengo la número 15. ¿Por qué cree usted que la didáctica es una rama de la pedagogía? ¿Por qué? Porque obviamente la pedagogía pues es todo lo que nos habla de la enseñanza, ¿sí me entiende? Y esto abarca pues lo que es la didáctica. La didáctica hace parte de la pedagogía, no se puede excluir. Cuando usted es docente, usted tiene que ver que tiene una pedagogía, ¿sí me entiende? Y esa pedagogía tiene que incluir una didáctica, porque usted, pues obviamente eso no lo puede como dejar por fuera de su trabajo. Y entonces, pues sí, yo digo que la incluye totalmente. Ok, profe, agradezco demasiado por haber brindado su tiempo para realizar esta entrevista y sus respuestas son realmente significativas para mi proceso de formación en el que me encuentro. Ah, bueno, muchas gracias, Adriana, ¿no? A usted por tenerme en cuenta para esta entrevista y pues le agradezco que pues, me haya podido dejar expresar todos estos pensamientos que a veces uno los tiene, pero no los comenta a veces ni con los compañeros ni nada de eso. Y pues muchas gracias, le agradezco. A usted, profe, Bueno, eh, que tenga un buen día. gracias, lo mismo. Chao, que esté bien. Mucha suerte.